¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Espero que este lunes sea excelente arranque de semana para todas y para todos. Tuvimos un fin de semana bastante movidito en materia política que concluyó con esta noticia de que Marcelo Ebrard había impugnado el proceso interno de Morena y pedía su reposición. De inmediato la pregunta es, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo a unas horas de anunciar si se iba o se quedaba en el partido del poder? ¿Se mantendrá durante todo este proceso hasta que el Consejo Nacional de Morena dictamine si son válidas sus denuncias o no lo son? Y en caso de que esto último sea lo que suceda, ¿qué decisión tomará Marcelo Ebrard Casaubon? Replicar lo que hizo en su momento Manuel Camacho Solís, que después de incomodarse, de inconformarse, de declarar su molestia por no haber sido elegido candidato presidencial para las elecciones de 1994, se mantuvo en las filas del tricolor, tratando de encabezar un movimiento disidente al entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, y recibiendo, por cierto, un premio de consolación que le permitió a Camacho pues reincorporarse con todas las banderas en el ejercicio de la política, que fue la negociación con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Qué habrá negociado en este marco Marcelo Ebrard Casaubon con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con la propia Claudia Sheinbaum, después de una declaración que para muchos marca la relación entre ambos? Cuando dijo Marcelo, no nos vamos a someter a esta señora, aun y cuando los viejos analistas de la política siempre han dicho que en esta área, pues realmente las palabras, los epítetos se los lleva el viento, y lo que importa son los hechos totalmente tangibles. Veremos qué es lo que pasa con Marcelo Ebrard Casaubon, pero que sorprendió esta nota a más de uno, sin duda alguna. Otro de los escenarios que vale la pena comentar con ustedes es este encuentro que sostuvo Claudia Sheinbaum Pardo con Adán Augusto en el territorio del exgobernador de Tabasco. De entrada, uno pensaría que es el apoyo, el apoyo por parte de este personaje que quedó en el tercer lugar de la contienda por la candidatura presidencial a la ganadora de la misma. Sin embargo, de repente, al ver a tanta gente a su alrededor, gente de Adán Augusto respondiendo a las directrices de Adán Augusto frente a la candidata, da más la impresión de una especie de negociación, ¿no? De una cierta cesión de ventajas a Adán Augusto para recibir ese apoyo. No sé si coincidan conmigo, y no lo digo de forma denostativa, pero sí me recordó un poco a las prácticas que denuncia el maestro Luis Espota en Sobre la Marcha, cuando dictaminan al candidato presidencial, y el otro favorito pues simple y llanamente le muestra cuando llega a su estado pues el control que tiene del mismo, ¿no? Y la fuerza, el músculo que internamente en el partido todavía tiene. Esto vino precedido de una nota que corrió por todos lados, en el sentido de que Adán Augusto sería el coordinador de campaña de Claudia Sheinbaum y dirigente nacional de Morena. A mí me queda claro, en dado caso que se esté confirmando ya en estas horas que grabamos el video, que Adán Augusto sería un excelente dirigente nacional de Morena, por su cercanía, sí, con Andrés Manuel López Obrador, por su experiencia que tiene en la política nuestra de cada día, y porque para el próximo sexenio se requiere una imagen fuerte dentro y fuera del partido, en un puesto que tendrá un papel totalmente distinto al que sostuvo en los últimos años, que fue más ejecutor de las decisiones que se tomaban en Palacio Nacional. Aquí habrá una mayor independencia, y como tal se requiere alguien que sepa asumir esas responsabilidades. Y a mí me parece que Adán Augusto tiene el capital político y la experiencia suficiente para hacerlo. No tanto como coordinador de campaña. Yo sí creo que ahí Claudia tendría que mantener a su coordinador de campaña o coordinadora, que la llevó precisamente a este triunfo, y que le permitiría cierta independencia también en la toma de las decisiones, aunque éstas fueran en un momento dado consensuadas. Y otra nota, si hablamos de notas que se dejaron correr, ¿qué tal la de Omar García Harfuch? Omar García Harfuch, quien, ojo con esto, si somos puristas, pues sí, efectivamente no renunció durante la entrevista en la jornada, ¿no? Cuando no dijo yo quiero ser jefe de gobierno, como lo dijo Clara Brugada, como lo dijo Cuauhtémoc Blanco, como lo dijo Ricardo Monreal. Sin embargo, el hecho de que tú anuncias de que estés listo
para cualquier responsabilidad en la ciudad, yo no creo que Harfuch hablara de una alcaldía, ¿verdad? O de una secretaría como tal, sinceramente. Obvio estás pensando en un puesto mayor y además renuncia en el tiempo límite para poder competir por ese puesto mayor. Pero algo pasó durante 5 horas, 6 horas, hasta que Harfuch aparece en un video diciendo, no, me incorporo con Claudio Sheinbaum. Entonces, ¿por qué la premura para renunciar a tu cargo? No había necesidad de eso. Esto generó críticas de diversos sectores que dijeron, ¿por qué te llevas al jefe de la policía que está haciendo muy bien las cosas para incorporarlo a tu campaña? ¿Qué tanto peso político electoral realmente tiene Harfuch o te puede aportar Harfuch en esa materia? ¿No sería más útil dejarlo en la dependencia para que siga dando resultados y tú puedas presumirlos y después llevártelo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana? A mí me parece que ahí lo que sucedió fue que López Obrador puso la mano y dijo, a ver, no va Harfuch, ¿eh? ¿Por qué? Porque es gente de Genaro García Luna, porque está vinculado a Ayotzinapa, porque su abuelo fue un represor del 68, porque su padre fue uno de los fundadores de la Dirección Federal de Seguridad. Entonces, perdón, pero no va a ir. Ajá. Va a ir Clara, Brugada o en su defecto otra persona. Entonces, a mí me parece que va más enfocado por ese lado. Y finalmente, ¿qué les digo? La oposición siempre hay que acabar con un chiste. Y el caso de Xóchitl Gálvez y Marco Cortés, los discursos de estos personajes a mí me brincan mucho porque me queda claro que Marco Cortés, al decir que Sheinbaum es fifí y Xóchitl Gálvez es la que viene del pueblo, no conoce la pobreza. Él es un hombre que ha crecido en privilegios, por donde se le quiera ver. Y ya lo explicaba muy bien el otro día Viri Ríos en una de sus columnas. Los ricos no conocen la pobreza porque viven totalmente aislados. Eso le pasa a gente como Marco Cortés, que están metidos en la política como un negocio, que llegaron a la política por los privilegios económicos y de relaciones de las que gozan, pero no por un esfuerzo o un compromiso social o un conocimiento de lo que pasa en el terreno. Por lo tanto, para él hablar de pobreza, y lo digo con todo respeto de verdad, es basarse en las necesidades de las personas que atienden o ayudan en su casa. Así de sencillo. Pero el tipo nunca se ha parado por un barrio pobre de la Ciudad de México. El tipo nunca ha ido a un municipio pobre de nuestro país. El tipo todo lo dice con base a lo que pueden asesorarlo y decirle sus cuates con los cuales se va a tomar un café a Satélite, a la Condesa, Polanco y demás. Entonces, ya desde ahí, que él hable de fifís y de pobreza, a mí me parece un insulto para las personas que sí están padeciendo un problema económico, ya de entrada. Y dos, que ubica a Xóchitl Gálvez con esto nos demuestra que van a mantenerse hasta el final con este discurso meritocrático, que lejos de abonar o lejos de poner las cosas claras en esta discusión política, siguen ahondando las diferencias con la mayoría de la población, porque Xóchitl Gálvez no tiene credibilidad. Y de eso se trata, de la credibilidad que emanas como candidato, como partido político, como personaje al momento de dar una opinión. Y Xóchitl Gálvez es la que hace una declaración muy llamativa que dice, ya hablamos con Marcelo, él tendrá que decidir. Mi gran pregunta es si de verdad Xóchitl Gálvez no se da cuenta que se está dando un balazo en el pie, porque insisto, si Marcelo Ebrard decidía competir por la oposición, tarde o temprano van a bajar a Xóchitl Gálvez. Tarde que temprano, se lo puedo garantizar en dado caso de que acordaran o llegaran a un acuerdo con Movimiento Ciudadano, que obviamente se resiste porque el PAN y el PRI y el PRD son tres marcas podridas, son tres marcas que no aportan absolutamente nada, ya, son tres marcas que van arrastrando en todos los sentidos la historia, el prestigio y lo poco o mucho que pudieron llegar a aportar a este país. Son tres marcas podridas. Así de sencillo. Y Movimiento Ciudadano sabe perfectamente eso. Lo que pasa es que el PAN, PRI y PRD aprovecharon las aspiraciones y ambiciones de un Enrique Alfaro para hacerle un motín al señor Dante Delgado. Pero estratégicamente, políticamente, cualquiera sabe que a Movimiento Ciudadano no le conviene acercarse a una alianza que cada día es más hueca. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Y recuerden, un poquito más adelante este video seguramente dejará de tener actualidad, ¿no? Por las noticias que se van a ir sucediendo y las platicaremos por la noche. Gracias.